RD en Dimensiones. Los amigos Radio Escucha de RD Dimensiones, buenas noches a Nidio, buenas noches a los muchachos que nos visitan, buenas noches a Quiterio, buenas noches a todos los amigos y amigas que ven y escuchan este programa por las diferentes plataformas comunicacionales, por las diversas plataformas sociales por las que se transmite y se retransmite RD en Dimensiones. Decirle que en este comentario el pueblo quiere justicia. El pueblo dominicano es un pueblo que siempre ha exigido justicia. Después de la caída de la tiranía trujillista, el pueblo quería justicia contra los trujillistas. El gobierno de Juan Bosch, de 1963, el gobierno de los 7 meses, no pudo por diversas razones hacerle justicia a los trujillistas. Esta tiranía que enlutó al pueblo dominicano, que masacraron al pueblo, que se hicieron dueños del país, no pudo de alguna manera el pueblo cobrarle todo el daño que le hicieron a la nación. Después de la tiranía trujillista, tuvimos el gobierno de Bosch, gobierno que fue derrocado por gente que no creía en el país, por gente que no creía en la decencia, que no creía en la dignidad, y gente que estuvo acostumbrada a la corrupción, al dispendio y a buscarse lo suyo desde el poder. Después tuvimos la tiranía de Balaguer, previo a ello tuvimos la Revolución de Abril, donde las fuerzas liberales y democráticas de la nación no pudieron lograr la vuelta a la constitucionalidad para que se siguiera ejerciendo el gobierno honesto de Juan Bosch. Después tuvimos entonces los 12 años de Balaguer, que iniciaron en el 66, y que estos 12 años fueron 12 años de luto, de sangre, de dolor, de corrupción, y se le hizo mucho daño a la sociedad, y los hijos del pueblo tuvieron que sufrir todo tipo de tortura, todo tipo de persecución, todo tipo de crímenes. Y después que los balagueristas salieron del poder en el 78, por diversas razones, tampoco se le pudo hacer justicia. A pesar de que el presidente de esa época, Balaguer, había dicho que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho. Después llegaron los gobiernos liberales del PRD y no pudieron tampoco satisfacer la sed de justicia ni satisfacer las necesidades fundamentales de la población. Después regresó Balaguer con 10 años al frente de las cosas públicas, y entonces ahí continuó la corrupción, continuó la falta de institucionalidad, continuó la búsqueda, continuó el desorden desde el Estado, y las aspiraciones de justicia de este pueblo quedaron ahí dormidas, hasta que finalmente Balaguer se va del poder en 1996 y llega un gobierno que no satisface tampoco las necesidades de la población ni la sed de justicia, y el pueblo siguió reclamando justicia contra la gente que hizo desmanes y que hizo desorden. Después de ese gobierno de 96-2000 llegó el PRD al gobierno, y entonces tampoco se pudo hacer justicia. Se va el PRD del poder, llega nuevamente el PLD, y entonces empezó una era ahí del dispendio, de la corrupción, del tráfico de influencia, de muchas acciones que dañaron profundamente a la sociedad dominicana. Y esos 16 años del PLD generaron entonces la rebeldía popular que todo el mundo conoce como la Marcha Verde. Y la Marcha Verde empezó a exigir el fin de la impunidad y el fin de la corrupción. Y sobre la base de esa consigna, el pueblo dominicano se movilizó
el pueblo dominicano reclamó por diversas vías y estuvo presente y estuvo en los diversos escenarios, porque este pueblo se cansó de la corrupción, se cansó del abuso, se cansó de la falta de institucionalidad, se cansó de los políticos corruptos, se cansó de la gente que no tiene vocación de servicio y empezó a pensar en que la sociedad dominicana tenía que ser diferente como otras sociedades donde la gente siente orgullo de sus políticos y de quienes los dirigen. Entonces en la República Dominicana la gente empezó a sentir vergüenza de quienes los dirigen. Y decía Carlos Marx que la vergüenza genera un cambio de actitud en los seres humanos. Y es en el marco de esa vergüenza que empieza a construirse en el corazón y en el pensamiento de los dominicanos, que aparece el PRM en la campaña electoral pasada con un discurso de cambio y de lucha contra la corrupción y de justicia independiente. Y el pueblo le creyó al PRM. Y esa es la razón fundamental por la que el país elige al hoy presidente de la República, Luis Abinader. Porque creyó en la justicia independiente, creyó en la lucha contra la corrupción y creyó que se iba a establecer en el país un gobierno sano, un gobierno que iba a satisfacer las grandes necesidades del pueblo. Pero sobre todo, lo de la justicia independiente y lo de la lucha contra la corrupción. Y el gobierno del cambio ha trabajado en esa línea. El gobierno del cambio, que prometió justicia independiente, ha hecho el esfuerzo del Ministerio Público. Y hay un Ministerio Público independiente, que no se le traza línea, que no se le traza pauta. Y ese Ministerio Público empezó a hacer su trabajo. Y hay muchos casos de corrupción que se están ventilando en la justicia como resultado del esfuerzo que está haciendo el Ministerio Público. Y el gobierno, a juicio de lo que está en el Ministerio Público, no interviene absolutamente en nada. Pero el pueblo sigue reclamando justicia. El pueblo sigue reclamando que estos propósitos sanos del presidente lleguen hasta las últimas consecuencias. Porque el pueblo quiere justicia. El pueblo quiere a los corruptos presos. Y que el pueblo se cansó del robo, de la corrupción, y quiere que esos corruptos devuelvan el dinero que se les robaron al pueblo. Y ahí está entonces la necesidad de la ley de extinción de dominio, porque no basta con condenarlo por el hecho, sino que al mismo tiempo exista un instrumento legal que le permita al Estado, que le permita a la justicia, quitarle lo que se han robado. Y entonces, esa ley de extinción de dominio va a permitir que la riqueza mal habida, la riqueza que es el producto de la corrupción, la riqueza que es el producto del lavado, la riqueza que es el producto de una serie de actividades ilícitas, pues entonces, en caso de que se pruebe previamente de que usted ha cometido un ilícito penal, entonces ese dinero tiene que volver a las arcas públicas. Y esa iniciativa es muy buena, y el gobierno la está apoyando, y el gobierno la está asumiendo, y el gobierno tiene toda la voluntad política de que se apruebe la ley de extinción de dominio. El gobierno tiene toda la voluntad política de que se luche contra la corrupción, pero el gobierno necesita ser acompañado por la sociedad dominicana en esa lucha. El gobierno necesita que todos los sectores sanos ahora estén apoyando al gobierno, solidarizándose con el gobierno, movilizándose a favor de esa iniciativa del gobierno, empezando con el propio PRM, que tiene que hacer una marcha de apoyo al gobierno en este propósito sano de lucha contra la corrupción y en este esfuerzo que se está haciendo por adecentar este país. Esa debe ser la consigna. Apoyo al gobierno en la lucha contra la corrupción y por el establecimiento de una ley de extinción de dominio en la República Dominicana. Y sobre la base de esa iniciativa, la sociedad dominicana movilizarse en apoyo a esa iniciativa, que es una iniciativa sana y que es una iniciativa que le va a poner fin al reinado
de la impunidad. El pueblo quiere justicia, lo exige a grito. El Poder Ejecutivo está en esa línea. Nunca como ahora, la sociedad dominicana debe unirse en torno al fin de la corrupción y la impunidad en la República Dominicana. Muchísimas gracias. RD en Dimensiones.